Buenas noches, ¿cómo están? En este día gélido de invierno acá en el sur del mundo, creo que es el más frío del año por ahora y por muchos años, los valientes se encuentran acá presentes, les agradezco, y hoy es un día de una letra de valentía, la más pequeña de todas e incluso la más poderosa, que se llama, lo tienen escrito ahí, la letra Yud. Es la letra más importante del universo porque empieza la palabra Yehuda, por ejemplo, con esa. Así que con eso ya estás. El nombre Jacob en hebreo, Jacob supongo, empieza con Yud. Ahí ya le bajó un poco de importancia. ¿Está bien? Pero Daniel tiene esto, Eliau tiene esto. Yo soy Yehudí. Yehudí tiene esto, Gabriel tiene esto, Jorge no sé cómo es en hebreo. Isaac tiene esto. Esther no tiene esto, y Vilma tiene una I en algún lado, porque la Yod es una letra que en realidad no es una vocal, es una Y. Vieron que en hebreo no hay letras vocales, se usan puntos, rayitas, no letras. Pero es una falsa vocal, una semivocal, es una Y, que se le suma vocales, que no vamos a hacer ahora la clase de hebreo para que los aprendan. Pero que sepan que es una falsa vocal, es la más chiquita de todas. Se dibuja originalmente como un puntito, el puntito del cual se genera todo el resto de las cosas. Según el Zohar, una de las obras más importantes de la Kabbalah, es la semillita que se pone y de lo cual surge todo el resto de los árboles, del bosque, de la creación. Sin esta yud pequeñita no habría nada. Entonces, algún alumno muy chupamé del maestro puso hola profe, no sé quién fue, pero acá, y no tengo como borrar, así hay un borrador ahí. Pero miren ustedes, la letra Yud por lo general se dibuja así. Hola, se dibuja así. ¿Está bien? Eso sí. Y el resto de las letras se basan en ese dibujo para ser dibujadas. La más obvia es la letra Vav, ya la estudiamos, la número 6, que es una Yud, pero se extiende hacia abajo. La letra Dalet, que ya la estudiamos, la número 4, es una Yud, la hago acá, que se extiende hacia abajo igual que una Vav y se extiende hacia el costado. Y después se pone ahí un palito hacia atrás. ¿Está bien? Y acá no saben qué está escrito acá. Lo escribí al revés, pero haberlo escrito para ese lado. ¿Pero qué dice acá? Yud, Vav, Dalet. ¿Qué dice? Yud, Vav, Dalet. Denis, vos sabés hebreo, dale. Yud, Vav, Dalet. No. ¿Qué dice ahí? Leyendo hacia allá. O sea, leyendo así. ¿Qué dice? Dice Yud. Ahí dice letra Yud. La letra Yud forma la Vav, forma la Dalet. Se forma todas las otras letras, ¿está bien? Pero la letra Yud se escribe así. La palabra Yud se escribe Yud. ¿Está bien? Ahí. Ahora sí, Denise, ahora la ves bien escrito. Yud. Miren ustedes qué simpático. El punto, la raya y el espacio por lo menos bidimensional. ¿Entendieron qué es eso? ¿Lo entendieron? Va de vuelta. El punto, la raya, el espacio. La base de la geometría. Muy bien, de la geometría. La base de la geometría. En la palabra Yud se encuentra la base de la geometría. ¿Se entendió? ¿O parece raro? Porque es así, punto. El punto se forma en raya y la raya se forma en plano. Y ahí ya tenés todo el resto. Obvio, como está escrito, no tenés en tercera Es dimensión. así que en geometría no se puede definir. El punto no. No, muy bien. El punto no, y esa es la Yud, lo que no se puede definir. Porque ¿cuánto vale 10? Ay, qué tonto yo. ¿Cuánto vale Yud? ¿Cuánto vale Yud? 10. Muy bien, el alumno, que no es tonto como el maestro. Muy bien. Yud vale 10. Nuestra representación del 10, ¿qué es? Un 1 con un 0, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué es el 1 más un 0? Otra dije la respuesta. Es un 1. No sé si se acuerdan los que estaban presentes la semana pasada, ahí sale así el binario, pero ¿se acuerdan? Ustedes no estaban. Pasó lista y ustedes no estaban. Carol tampoco. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada? Fui brillante que les enseñé algo de la matemática del número 9, que es 18, 27, 36, no sé cuánto, que cuando se suman las dos cifras son 9. Y que se sube uno y se baja el otro. El 1, 2, 3, 4, 5 y empieza el 9, 8, bla, bla, bla. Ese es el 9. Cuando llegamos al 10, es 1 más 0, 1. ¿A qué volvemos? Al principio.
La yud es el principio que genera todo. Es el punto, el axioma, la creación, la semilla, el átomo, lo básico. Eso es la yud. Por lo tanto, ¿cuál es la letra más importante de todas? Esta, la número 10. Y por lo menos hace muchos siglos, pero muchos, la base en la cual está construida la matemática, ¿cuál es? Por lo menos que nosotros conocemos. El 10. Había otros pueblos que tenían el 6 y había otros que tenían el 12. Por ejemplo, los babilonios tenían el 12. Pero nosotros tenemos de base el número 10. Y es obvio que lo aprendieron en la escuela, supongo, que ¿por qué la base numérica nuestra es el 10? De mamétrico, ¿sí? No, porque se usaban los dedos para contar. Entonces, ¿cómo contabas con 12 dedos? Quizás era gente que tenía 6 dedos en cada mano, los babilonios. Puede ser. Goliat y sus hermanos tenían 6 dedos en cada miembro. Es importante saber que con una piedrita, aunque suene infantil, que con una piedrita revoleada se le dio en medio de la frente a un gigante. Es muy importante contar eso y saberlo. Por más que pueda parecer infantil, porque el Tanaj es infantil porque lo cuenta. ¿Y saben por qué lo cuenta? Porque el Tanaj le llega al alma de la gente contando historias sencillas, historias de la vida. La Kabbalah la complica y te pone cosas muy, muy complejas. Pero lo sencillo, lo básico, es lo que permanece. Tanaj es la Biblia. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo mundial desde que se inventó la imprenta? La Biblia. ¿Cuál es el libro más leído? La Biblia. ¿Cuál es el libro más olvidado por muchos judíos? La Biblia. Porque si yo le pregunto, acá a la gente, no voy a hacer pasar vergüenza a nadie, ¿cuántas veces leyeron el Tanaj o la Biblia en español por lo menos? La respuesta va a ser ninguno. ¿Ah? Ninguno la leyó. Nada. ¿Completa? Esa misma. Pero ninguno, porque algunas veces nos salió con alguna cosa. ¿Completa? Completa. Desde hola, esto es el Génesis, hasta chau, este es el libro. No termina en Apocalipsis, esa es la Biblia cristiana. Termina en Crónicas y no Crónica TV. ¿Cuántos la leyeron? Ninguno. Y se supone que es el libro más fundamental de todos, que trae cuentitos muy tontos como, ay, con una piedrita le dio en la frente. Qué importante saber eso, es sumamente importante. ¿Sabés por qué es sumamente importante? Porque esa piedrita en la frente, ¿qué era? La letra Yud. ¿La letra Yud de qué? ¿La letra Yud de qué? Pero concentrate en esto ahora, vos. ¿La letra Yud de qué? La letra Yud de lo más chiquito vence lo más grande. Lo más chiquito vence lo más grande. Lo más chiquito, lo más sencillo, es lo que tiene el poder de destruir a lo que parece tan complejo. Tenés un avión, por ejemplo el B2, ¿viste? Tremendo, 2.000 millones de dólares, salió como 6 millones de dólares cada kilómetro volado, etc. ¿Qué pasa si el pequeño tornillo perdido por ahí se afloja? ¿Qué le pasa al avión? No sé, no me lo cuentes porque no me subo más al avión. No, ese nunca te subiste ni te vas a subir. No, no me subo a ningún avión. Bueno, ¿qué le pasó? Puede no pasar nada. No, lo más probable es que sí. Pasar. Te voy a dar un caso real. ¿Se acuerdan el astronauta Ilan Ramon, israelí, que estaba en el último vuelo de un transbordador espacial? ¿Sabe por qué se explotó el transbordador espacial? Porque unas gotitas de hielo perjudicaron a uno de los azulejos de la protección, unos azulejos chiquititos. Cuando volvía la nave de cientos de miles de millones de dólares, tecnología, lo más mejor del universo, explotó por unas gotitas de hielo, rompieron unos azulejitos de este tamaño. Y ahí se canceló el programa del transbordador espacial. ¿Sabías esa? No. Cosas sencillas son lo que pueden arruinar las cosas enormes. Y ese es el valor de la letra Yud. Valorar lo que, lo pequeño, valorar lo sencillo, valorar lo que es como anecdótico, pero que termina siendo lo más poderoso. Ustedes podrían pensar en sus vidas una palabra que les hizo cambiar para peor su existencia, o una palabra sola, o al revés, una palabra que les cambió la vida para algo positivo. Pueden pensarlo, pueden imaginarlo, y ese es el poder de la letra Yud, las pequeñas cosas que cambian para bien o para mal. Por ejemplo, muchos cuando estaban ante el juez de paz dijeron sí, acepto. Yo no dije si fue bien o mal, no lo dije. Son dos palabras, sí, acepto. Vos le podés decir al juez solamente sí. Bien. Y después te digo lo que yo le dije a la jueza de paz, que no le gustó nada. Entonces... Capaz que le dijiste Yud y no te entendió. Después te digo que estamos grabando. Fui yo, o sea, yo en mi versión original. Me mandé un chiste y no le gustó a la jueza.
Pero fue divertido, a mí me gustó. Entonces, Hacer un chiste con la noche. No te podés pelear porque si no. pues podría, pero estamos grabando y me tengo que comportar. Entonces, dentro de todo me tengo que comportar. La letra ayuda entonces, lo pequeño poderoso, lo pequeño que crea mundos o los destruye. ¿Está bien? Yo les pregunto, volvamos al ejemplo de David y Goliat, que me encanta, porque la gente cree que lo sabe o no lo sabe. ¿Por qué una piedrita pudo ser la que lo venció? ¿Y por qué es importante decirle una piedrita y contar el relato, por más que la gente crea que lo sepa, y no por algo que me contaron acá? Es el ejemplo que yo tenía pensado, porque es una piedrita contra un tipo que, según cuenta el Tanaj, le daba una medida de cerca de 4 metros de altura. ¿Ah? Podés creer que es verdad o no, no importa. Pero el tipo, 4 metros de altura. El tipo pesaba como 600 kilos. Tenía una armadura que lo cubría todo. El tipo era entrenado en guerra. Todo el mundo le tenía miedo. No había quien pudiera ganarle. Y aparte tenía 4 hermanos como él. Irán, 90 millones de habitantes, armas casi nucleares, las bombas estas que te caen no las puedes detener, millones de terroristas pagados por todos lados. Es la Unión Soviética, es Adolfo y sus huestes que habían conquistado Europa en un pispás. Es Napoleón, es una máquina de guerra que la gente piensa es imposible vencer. ¿Y qué fue lo que lo venció? Una piedrita. ¿Está bien? Unos soldados, unos muchachos del Mossad, que no son soldados, que con una tecnología de 2 palitos hacen un dron que pueden destruir tremendos radares. ¿Qué fue lo que puso a Israel en jaque? Muchas cosas. Pero el 7 de octubre, un grupo de 1000 patanes que se introdujeron y vencieron a los servicios secretos más importantes del mundo, a uno de los mejores servicios de defensa del mundo. ¿Es verdad o no es verdad? Y eran 1000 patanes, que no eran tan patanes. Tenían información, tenían plata, tenían armas, tenían entrenamiento, pero era un pequeño grupo. En este caso el David fueron ellos, la piedrita fueron ellos. La diferencia es que David iba en nombre de Dios y estos no. Pero es importante conocer esas historias y darnos cuenta cómo la letra Yud es la base de todo. La letra Yud es la que nos impulsa a seguir existiendo. Porque si la letra Yud no existe, todo el resto se cae, porque es la que le da forma al resto de las letras. Es con la que se comenzó la creación. Hablando de la creación, el relato habitual de la ciencia actual es el Big Bang. Lo escucharon nombrar, ¿verdad? Donde se supone que había algo, nada que nosotros conozcamos, que era absolutamente pequeño, absolutamente masivo. Tenía masa, es el peso, pónganle. Tenía un peso enorme, pero en un tamaño así chiquito. No lo podemos entender por una realidad diferente, pero esto lo dice la ciencia, no la Kabbalah, no la tradición judía, la ciencia. Y esa cosa un día explotó y fue el Big Bang, la gran explosión. ¿Está bien? De una cosa pequeñita se creó todo el universo y se sigue generando materia y se sigue expandiendo. De una cosa pequeñita. La idea de eso está en la ciencia también, de que una creación desde algo pequeño hacia algo enorme, gigante. Le podría seguir dando ejemplos, pero es para que entiendan la importancia de la letra Yud, como su dibujito, acá lo puse de una forma muy simpática, un holograma cósmico, porque nos da la idea esta de la raya, el punto, la raya y el espacio. ¿Está bien? Y con eso se construye el resto de lo que está creado. Y el número 10, ya les dije también, del 1 más 0, ¿no verdad? Que forma de vuelta, el inicio, el volver a empezar. Y acá, muchas cosas que les voy a dejar para que lean después. ¿Qué son, en el número 10, cosas que la tradición, tanto cabalística como la de la Torá, etcétera, tiene como importantes con el número 10? Que ustedes conocen muchas de ellas, algunas no las escucharon quizás, pero las van a escuchar hoy. ¿Qué tiene como importante el número 10 en la tradición judía, en la tradición cabalística? Empecemos por los que no son 10 mandamientos, que son 14 en realidad, pero que son 10 frases, las famosas 10 frases que están encima de acá del Ejal del Aarón, ahí arriba, 10 frases con las cuales el Creador quiso comunicar su voluntad al pueblo de Israel adentro de 14 mandamientos, pero quiso que fueran 10 frases. ¿Por qué? Porque era dar al pueblo de Israel, que tenía una misión, ser un faro de espiritualidad en el mundo, eso es ser el pueblo elegido, no es conquistar, no es dominar, no es mandar, es ser un faro de espiritualidad. Para ser un faro de espiritualidad necesitas una luz fuerte, y esos son los mal llamados 10 mandamientos. Mejor llamados el decálogo, las 10 frases. Con esas 10 frases, Dios quería decir, ustedes tienen una misión para cumplir y se basan en estas 10 frases.
Mandamientos hay 613, perdón. 613. ¿Ah? No 14 y no 10, hay 613. Entonces Dios le dice, tomen esto que es la base, es la letra Yud, es la base, es lo fundamental. Estas 10 frases, de ahí explota y se convierte en 613 mandamientos. ¿Se entendió? Pues cuando uno lee los comentarios de los sabios y dice, en esos 10 frases, en esas 10 frases están los 613 mandamientos. Y uno dice, ¿y dónde están? Vos no los ves. Pero los sabios reconocen esto mismo. Son la letra Yud, la que explota y da lugar a que haya una variedad en muchas cosas. Y esas 10 frases tienen un antecedente en las 10 frases con las cuales la Torá dice que Dios creó el mundo. Porque hay 10 frases en las cuales Dios dice, hágase esto, hágase aquello. Son las 10 frases de la creación, que se complementan con las 10 frases del mal llamado 10 mandamientos, que son la manera de dar esa luz, esa llave para abrir nuevos tesoros. ¿Se entendió o más o menos? 10 frases Vilma no entendió o tiene una duda. 10 frases para crear, 10 frases para mejorar esa creación. ¿Se entendió esa parte? Y en el medio hubo 10 cosas muy famosas. ¿Hace filo? No, muy famosas. Que los cristianos no sé por qué se confunden y piensan que son 7. Yo me acuerdo Jorge Valle decir, las 7 de Egipto. Las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 plagas. Yo me acuerdo Jorge Valle decir, 7 plagas de Egipto, después se lo escuché a alguien más. Son 10 plagas de Egipto. 10 plagas de Egipto. Que las 10 plagas de Egipto vienen a decir lo mismo que los mal llamados 10 mandamientos y lo mismo que las 10 frases de la creación. Vienen a decir lo mismo, pero de la manera negativa. ¿Qué significa eso? Dios creó cosas y ahora Dios dice, yo con mi poder te muestro que también puedo destruir. Entonces son 10 cosas, calamidades, destrucciones, horrores que yo Dios provoco. No porque tengo ganas, no porque me divierto, no porque soy un Dios maligno, no porque soy un Dios vengativo, sino para mostrar que todo el poder, todo, el Todopoderoso, ¿quién es? Yo, Dios. ¿Se entendió? Los egipcios vivían en un sistema de religión muy extraño. ¿Por qué? Porque era así. Los dioses mandaban, pero al mismo tiempo los dioses estaban supeditados a la naturaleza. Y algunos de ellos eran parte de la naturaleza. El sol era un dios. El río Nilo era un dios. Y así tenían dioses que eran parte de la naturaleza. Ellos mandaban a la naturaleza, pero la naturaleza también los mandaba a ellos. Entonces Dios quería mostrar con las 10 plagas, entre otras cosas, ustedes creen en un faraón que se llama a sí mismo Dios, y ese faraón está supeditado a fuerzas de la naturaleza, que ustedes creen dioses, miren ustedes quién controla la naturaleza. Entonces de repente un día hubo oscuridad y duró 3 días. Y un día el agua ya no se podía tomar. Y un día, por ejemplo, ya los animales que tenían también poderes para ellos se morían. Y un día, etc. Hasta que llegó el peor de los castigos. El propio faraón tuvo que admitir que no era un dios, que su propio hijo había muerto en la plaga de los primogénitos. Con 10 plagas. ¿Qué otra cosa hay con número 10 muy famosa? Lo dijo Jorge antes, las 10 sefirot. Que el mundo, la manifestación de Dios a través de las sefirot se da en 10 etapas, en 10 formas, en 10 manifestaciones de su energía. ¿Qué otra cosa conocen con el número 10? Muy famoso, del mundo judío. Algunas la pueden ver, quizás, al final. Hubo 10 generaciones, de Adán a Noaj, y 10 generaciones de Noaj a Abraham. ¿Te suena eso? No lo conocía, Jorge. ¿Ves? Si estudiáramos más el Tanaj, verías que esto es una cosa conocida. 10 generaciones de Adán a Noaj y 10 generaciones de Noaj a Abraham. ¿Qué nos quiere decir que haya 10 generaciones de una a la otra? ¿Qué fue Noaj? Noé, ¿qué fue? El de los arquitos, sí. ¿Pero qué fue Noaj? Fue el reinicio de qué? Del mundo, de la humanidad y del mundo. Adán en la creación, y luego 10 generaciones, se fue perdiendo todo lo bueno que había, se convirtió en un terrecolero del mundo, y eso llevó a qué? A la destrucción. No provocada por Dios, provocada por el hombre.
El único que sobrevivió fue Noah y los que estaban con él, y eso es el reinicio. 10 generaciones de Noah a Abraham. ¿Qué implican esas 10 generaciones? Lo contrario, no sé si es lo contrario. Las generaciones de Noah a Abraham nuevamente comenzaron a deteriorarse. Cuando llegó Abraham, el mundo estaba deteriorado, pero no de la manera anterior. Antes era falta de respeto entre la gente, se mataban, se robaban, etc. Antes, en la época anterior a Noah. En la época hasta Abraham, de Noah a Abraham, ahí los problemas eran no tanto entre personas, sino con Dios. La gente se había olvidado de Dios, lo que llevaba a que tuvieran problemas entre las personas, pero el problema principal era detectaban todo lo que demostrara la espiritualidad real. Vivían de religión, de superstición, de cosas así, odiaban todo lo que sea Dios. Entonces tuvo que llegar a Abraham. Por eso dije lo contrario, porque uno era el desprecio entre la gente y el otro era el desprecio hacia la espiritualidad verdadera. Entonces son como diferentes cosas, pero en definitiva también son lo mismo. La gente se va olvidando su personalidad espiritual y que tiene una misión en la tierra. Y por eso esas 10 generaciones. Porque el 10, que era que habíamos dicho, era lo que genera todo, pero también es el reinicio, es lo que brota nuevamente. Son ejemplos de cómo el número 10 es importante en la historia que nos trae el Tanaj, en la historia del judaísmo, en la historia de la Kabbalah, y cómo nosotros tenemos que estar atentos, ya lo dije en una clase acá y también en la otra del crucero, de cómo el mundo está creado, diseñado en ciclos, y el número 10 es precisamente algo que nos muestra lo cíclico del mundo. ¿Está bien? De cómo tenemos que estar atentos a las cosas que se repiten, ¿para qué? Para no volver a caer en los mismos errores. ¿Y qué suele suceder con la gente cuando no estudia, analiza, conoce su historia? Cae en los mismos errores, y lo estamos viviendo ahora con el mundo. No sé si saben que hay un gran antisemitismo en Europa. No anti-israelismo, antisemitismo. La gente que va disfrazada de lo que la gente cree que es judía, recibe todo tipo de agresiones, persecuciones, rechazo. Entonces muchos de los que iban disfrazados de lo que la gente cree que es judío, ¿qué hacen ahora? No, sí. Se visten como europeos. ¿Para qué? Para que la gente, que en realidad el disfraz de lo que uno cree que es judío es un disfraz europeo del siglo XVII. ¿Ah? Esa ropa, esos sombreros, etc. son ropa de Europa del siglo XVII. Pero en vez de usar sombrero, usan boina de béisbol. En vez de usar traje, usan campera. ¿Por qué? Porque hay que esconder su identidad, los que quieren no ser perseguidos. No sé si vieron que mataron, asesinaron a una señora en Massachusetts, Missouri, Minnesota. Una señora grande, de 80 y pico por ahí, en Missouri, Minnesota, Mississippi, no sé qué, por el único crimen, ¿qué? De ser judía. Y el antisemitismo está creciendo en el mundo, y ya lo vimos esto, ¿o no? Lo vimos, pero no lo vimos solamente en la Shoah. ¿Cuándo lo vimos también? Millones de veces. Claro, Sí, porque se vuelve a repetir los ciclos y no aprendemos, no se aprende y se sigue cayendo en los mismos errores. Y finalmente no solo pagan los judíos los platos rotos, ¿quiénes terminan pagando? Todos, ya se vio, y quizás esta sería una buena oportunidad para que no ocurriera, pero no solo con el antisemitismo, se ve con otras cosas también, que se vuelve cíclicamente lo mismo. El otro día cuando estuvo el señor comandante, comodoro, capitán de navío, muy rápido mostró una imagen de ciencias políticas, supongo que es, de que era como una parábola así. Bueno, no sé si la vieron, si la recuerdan, que había de monarquía, se pasaba a plutocracia, se pasaba no sé cuánto, se pasaba a democracia, así. Y la mostraban como si fuera un ciclo así, como una onda de esa manera. Bueno, parece que no es solamente idea del mundo cabalístico, del mundo del judaísmo, darse cuenta que se repiten ciclos, que hay condiciones que se van volviendo como permanentes, una y otra vez, tropezamos con la misma piedra. Siglo V antes de Cristo también ya estaba. También antes era común, sí. Sí, ya Ya estaba. Sí, estaba la concepción cíclica. tenemos los errores, pero que vienen con diferentes nombres, porque ahora no se llama, no sé, cristianismo en el nombre de Jesús, te persiguen por haber matado a Jesús. Ahora, ¿qué es? Progresismo en el nombre de niños palestinos, que es el mismo cuento, con la misma víctima que es el pueblo judío, y con el mismo cuento. Ustedes asesinan, ustedes no sé cuánto, ustedes persiguen.
Y hay judíos que los apoyan y los valoran y los quieren a los que son nuestros enemigos. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque el pueblo judío es uno de los motivos por el cual es odiado, tiene que ver la letra de Judá acá también, que trata de mantener, el pueblo judío, no las personas, trata de mantener el mensaje estable de su identidad, de su relación con Dios, mientras los otros van cambiando, van mutando. Los judíos son judíos hace 3000 años. Hay cosas diferentes, porque tienen los ashkenazim comen el coso este de papa y los sefaradim el coso este de verdura. Pero en realidad es la misma pelota de masa. Lo que cambia es lo de adentro por el lugar donde vivían. Unos tenían papas y los otros tenían cosas verdes. Pero es la misma pelota de masa, tan sana una como la otra. Y los de acá comen arroz y los de allá no, es lo mismo. Los unos restan un poco acá y otros allá, es lo mismo. Son las diferencias geográficas y las circunstancias de la vida. ¿Está bien? Pero el pueblo judío mantiene su identidad porque la misma Torá tienen las mismas historias, las mismas creencias, los mismos principios, los mismos patriarcas. Sin embargo, vamos a un habitante de México y le decimos: querido señor habitante de México, ¿tu padre en qué creía? En Jesús. ¿Y tu abuelo en Quetzalcóatl? ¿Y por qué creyó en Jesús entonces? Y porque vinieron los españoles. Y si vamos más atrás, antes de Quetzalcóatl, ¿en qué creían? En los dioses que tenían antes, que venían los mexicas de no sé de dónde. Fueron cambiando. ¿Y nosotros qué tenemos hace 3000 y pico de años? Las mismas cosas. Vayan a los europeos. A don Pedro Sánchez. Vos que sos, no sé, progresista, ¿crees en Dios? No tengo idea, supongo que no. ¿Y tu padre que era? Católico. ¿Y tu abuelo? Visigodo. ¿Y en qué creía? Era politeísta. Y antes, no tengo idea, pero también era politeísta. Y si vas a Jorge, judío. No muy practicante, pero judío. Y su abuelo, judío. Y su tatarabuelo, judío. Y su tatarabuelo, judío. Y judío. Hasta 3000 años atrás. ¿Y dónde vivían? Yo qué sé, en Esmirna, en Uruguay, en Grecia y en Israel. Pero rezaban hacia el mismo lado, creían en el mismo lado. Y eso le molesta mucho a mucha gente, que los judíos mantienen su identidad. Hoy en día hay mucha asimilación, en la antigüedad también la había. Y dicen, pero estos siguen siendo los mismos, son como una cosa que no se integra a nosotros. Porque nosotros vamos cambiando, vamos pensando cosas diferentes, viviendo diferentes. En el fondo sigue siendo lo mismo. Y los judíos siguen siendo judíos. Pero no lo hacen por rechazo los judíos a los demás. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Es tu familia, es tu identidad, es tu forma de ser, yo qué sé. No lo sea porque estoy en contra de ustedes. Porque es lo mío. ¿Entendés? Es lo mío, que yo me tengo que integrar a ustedes en esas cosas que no me interesan. Y así viven los judíos y eso genera rechazo, entre muchas cosas, ¿no? Pero esa es una muy importante, que la identidad judía mantenida tan firme, a la gente le molesta, porque muestra que muchas cosas, entre otras, que en un mundo donde ya no quiere identidades, de eso si quieren después se ponen a pensarlo, en un mundo que ya no quiere identidades, los judíos dicen, tenemos nuestra identidad. Ejemplo, muy sencillo, manifestación en la plaza esta de donde está Ortiz, Independencia. Hay banderita de Palestina. Manifestación en Nueva York, hay banderita palestina. Rompen cosas para defender a jubilados en Buenos Aires, que hay banderita de Palestina. Menos en los países árabes, en todos lados hay banderitas palestinas. ¿Por qué? Porque la gente encontró una identidad en eso, que el día de mañana va a dejar de ser la de Palestina, porque ya también había banderitas de Irán. Y al día de pasado va a haber otras banderitas. ¿Y los judíos qué tenemos? Hay algunos judíos que no son también. Pero seguimos teniendo la misma banderita. Los que son sionistas se identifican con Israel, tienen Israel, pero si no, siguen teniendo la misma banderita. ¿Se entiende, Jorge, o no la idea? No, yo estoy pensando que hay otros pueblos que tienen otras identidades, que se han mantenido también por milenios, y que aparentemente no se agarran con ellos. ¿Quiénes son? Digo, no sé, Japón, en Asia. Muy bien, Japón y en Asia, excelente. Hagamos al revés. Andá vos con tu cultura a Japón y tratá de vivir con tu cultura en Japón. Sabés que hay un nombre para la gente que no es japonesa, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Gaijin. ¿Tá? Que no tiene nada que ver con los gai o gay. No. Gaijin. Y no es una palabra muy amable. No. Y la cultura japonesa, no sé después de la Segunda Guerra Mundial, pero somos nosotros y son ellos. Y no queremos nada que ver con ustedes.
Lo mismo la cultura china, lo mismo la cultura coreana, que es la misma por esa zona. Ellos eran ellos y te odian por ser extranjero, no te metas con su cultura, no vengas con sus cosas. ¿Entendés? Los chinos, que yo los quiero mucho, no sé si nos quieren a nosotros, pero yo los quiero mucho, son muy hábiles para los negocios, son muy hábiles para la diplomacia, son muy poderosos, son muy astutos los chinos, me encanta el pueblo chino, pero ellos son ellos. ¿Y qué hicieron para diferenciarse de los demás? Aparte de conquistar y todo eso. Y la gran muralla china. Y tenían que soportar las invasiones de los otros y se oponían. ¿Entendés? Entonces, estás hablando de pueblos que se mantenían en sus zonas, eran fuertes, eran poderosos. ¿Y nosotros qué éramos? Lo mismo que ahora, 3 gatos locos que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros y vivimos desparramados. ¿Está? Y ese es el problema, porque los japoneses, está bien, pueden estar en sus comunidades, no sé cómo fuera de Japón, pero no son un pueblito desarraigado, que sigue manteniendo su identidad a pesar de ser nada entre las naciones. Pero hay algo más, porque vino Pablo, San Pablo para algunos, ¿está? San Pablo, ¿verdad? Dijo que santo no te da nada, pero dijo que Israel son en realidad los cristianos. Que está Israel de carne, pero esos dejaron de ser importantes cuando apareció Jesús. Lo que importaba es el Israel de espíritu. Existe, sigue existiendo, es la teología del reemplazo, que fuimos reemplazados por el cristianismo. ¿Está bien? Es todo una teología complicada y los luteranos dicen una cosa, los otros dicen otra, pero los judíos muestran que esa identidad que mantienen es como algo abominable. Porque cómo no se convirtieron al Israel espiritual y siguen siendo Israel de la carne. Si te interesa, ponete a buscar información acerca de eso y vas a ver cómo tenemos algunas contras que los chinos y japoneses no tenían. Aparte que somos poquitos y desparramados, nos seguimos manteniendo firmes una identidad que todo el mundo nos quiere robar. Nuestra parte. Ejemplo, Israel. Sin embargo, te voy a comentar que en China, sí, hacen el comentario sí, que los judíos, como ellos, hemos sido perseguidos igual y que ellos se identifican con nosotros porque ellos han sido muy perseguidos. ¿Dicen eso los chinos? Los chinos dicen eso. Maravilloso. Me encanta. Bueno, entonces me caen mejor todavía los chinos. Últimamente Irán hizo mucha propaganda en China, ya no nos quieren tanto. Irán hizo mucho negocio. Sí, bueno. Que no quiere decir que te quieren o no te quieren. Son dos cosas. Los chinos son negociantes, por eso. Los chinos, sobre todo, hacen No se van a pelear con nadie porque le no, venden a todo no les el mundo. interesa. Por eso los chinos en el fondo son judíos. Porque les gusta negociar. Sí, les gusta negociar. Sí, sí. Entonces tenemos a estos pueblos maravillosos, somos los chinos del mundo, muy bien. Tenemos acá otra palabra maravillosa aparte de Yehuda, que empieza con la letra Yud y que ya la aprendimos. La tienen puesta acá, primera, ahí la tienen en grande, en primera fila. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan el nombre del tetragramatón? El que se pronuncia Adonai, que dimos toda una clase con letras, puntos y todo lo demás. Bueno, ¿con qué letra empieza? Con la Yud. Igual que Yehuda. Yehuda se escribe igual que Adonai, solamente con una letra Dalet extra agregada. Luego tenemos otra palabra fantástica y maravillosa que empieza con Yud, que es Israel. Y miren qué quiere decir el nombre Israel. Cuando nació por primera vez el nombre Israel, otro cuentito del Tanaj, otro cuentito que se cuenta como para niños, porque el Tanaj lo cuenta así, estaba el patriarca Jacob, el patriarca que se iba a encontrar con su hermano Esab al otro día, y el hermano Esab lo odiaba y lo quería matar. Y Jacob venía con su familia de vuelta a la tierra prometida. Y tenía mucho miedo de lo que iba a pasar al otro día, que se iba a encontrar con su hermano. Y se quedó solo para meditar, para hacer algo, vaya a saber qué, se quedó solo. Dejó a la familia separada en 2 campamentos, por si mataba un campamento, quedaba el otro, y él estaba ahí solo. Y de repente aparece una persona en la noche y se pone a pelear con él toda la noche. Y se dan piñas, y se revuelcan en el polvo, y lo cuenta así la Torá, tal cual. Y al final, el personaje le dice, me tengo que ir, está amaneciendo, yo no puedo quedarme acá, me tenés que dejar ir. Y Jacob, el patriarca, le dice, no te voy a dejar ir hasta que no me digas quién sos. Y le dice, yo no te puedo decir quién soy, pero decime cuál es tu nombre, le dice el personaje. Y el Jacob le dice, me llamo Jacob. Y el personaje le dice, no te vas a llamar más Jacob. ¿Cómo te vas a llamar ahora? Israel.
Kisarita im Elohim banashim betujal. Eso es lo que significa. Porque tú te peleaste, Sarita dije, como la Sarita que viene acá, pero que está en un cumple. Sarita es, en este caso, te peleaste. Contendiste contra Elohim, que puede ser dioses, puede ser ángeles o puede ser poderosos, ya lo estudiamos eso. Contendiste contra dioses, ángeles poderosos y también contra gente y pudiste. Eso significa el nombre de Israel. La primera vez que aparece el nombre de Israel. Y a partir de ese momento el patriarca Jacob dejó de ser Jacob. ¿Y en qué se convirtió? En Israel. Después Dios le confirmó el nombre y eso significa Israel. Una persona que tiene la capacidad de luchar contra lo imposible. Imagínate luchar contra un ángel, contra un Dios, contra un todopoderoso, contra un ministro, contra alguien que tiene poder. Y vencerlo. Eso es Israel. Y ahí está contenido también la idea del Ayud, lo chiquito que vence a lo grande. Porque eso era Jacob, el original. El Jacob original era un tipo solo, que estaba abandonado de la vida, no tenía nada y cuando llegó tuvo que armar todo. Para poder vivir tuvo que trabajar para que iba a ser su suegro. No tenía ni para pagar una noche de hotel, nada. Y después tuvo que trabajar para conseguirse esposa, después tuvo que trabajar para conseguirse una hacienda, y después tuvo que luchar por esa hacienda es propiedades, y después tuvo que volverse a su casa donde la noche anterior a encontrarse con su hermano tuvo que pelear con un ángel. ¿Qué era Israel? Jacob. Un tipo que se la pasaba haciendo, todo el tipo que luchando para qué, para sobrevivir. Para sobrevivir. ¿Te suena la historia del pueblo judío? ¿Te suenan los ciclos que se repiten? ¿No es eso Israel, el mismo Israel, no el Estado? O quizás también el pueblo judío, alguien chico, desparramado por el mundo, maltratado, que no tiene lo que comer, pero consigue su hacienda, consigue vivir, se quiere volver a su casa, en el medio se tiene que pelear con gente que lo quiere matar, y él tiene que hacer un esfuerzo para no matar al otro, porque no lo quería matar a su hermano, y sobrevivir y que su familia sobreviva. Las historias se repiten, de ahí viene el nombre de Israel, de esa lucha del pequeñito que vence al grande. Puede ser por guerras, puede ser por armas, puede ser con inteligencia, puede ser buscando soluciones pacíficas, puede ser siendo creativo. Lo cual me hace acordar la palabra creativo. ¿Cómo se dice, a ver las damas que saben hibrid? Una de ellas la tengo por Europa, la otra no vino y las otras dos se me están durmiendo. ¿Cómo se llama ser creativo en hebreo? Creador. Palabra que estudiamos vos arriba. Una clase que estamos como mucha gente alrededor de una mesa. La clase de Lilith. Y Yetzirah, que es una de las 4 dimensiones de la creación, y Yetzirah es creación. ¿Está bien? Un Yotzer es un creador. ¿Está bien? Yotzer. ¿Y qué tiene que ver eso acá? Me voy a saltear estas palabras porque vamos a ver una lección que ya aprendimos en la clase de Lilith. Y es esto, a ver si la encuentro y si no te lo digo. Acá tenés, ¿se acuerdan? No se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. ¿Se acuerdan que había una enseñanza que cuando Dios creó al ser humano, en Bereshit 2.7, usa la palabra Baitzer y creó de la palabra formación, no crear de la nada, sino formarlo, lo creó de algo que ya existía, y dice Baitzer. ¿Y cómo está escrito Baitzer? Con 2 yud. ¿Ves? Ahí están las 2 yud, ¿ves? Palito, palito, chiquito, chiquito. Ahí se ve, Baitzer. Y ya habíamos aprendido que eso le llamó la atención a los sabios, porque decía con doble yud, sí, en realidad va con una sola yud. Entonces dieron muchas explicaciones. Una de ellas es la de abajo. Una de las yud implica que cuando creó al ser humano era algo diferente a los animales, porque tenía una facultad animal y tiene una facultad espiritual. Los animales que tienen solamente lo mismo que los animales. Los animales que tienen lo mismo que los animales. ¿No? El ser humano tiene lo mismo que los animales. Pero el ser humano tiene una facultad diferente a los animales, que es esto, la parte espiritual. Por eso usó la doble yud, como diciendo que hubo una doble creación en el ser humano. La misma que los animales, creando un ser que nace, muere, se reproduce, come, etc. Y creando un ser espiritual, que es lo que somos realmente, la Neshama. Por eso se usó doble yud. Había otra explicación que tenía que ver con Lilith, que era, esas 2 yud son los 2 yetzer. ¿A qué se le llama yetzer? En el mundo cabalístico y en el mundo hasídico, ¿el qué se llama yetzer? No el yotzer, que es el creador. El yetzer son tus tendencias. Tenés un yetzer atov
y tenés un Yetzer Hara, que se traduce rápidamente y mal como Yetzer Tov, tendencia a lo bueno, y Yetzer Hara, tendencia a lo malo. ¿No? Se traduce así. Entonces, cuando usó los dos Yud acá, más allá de si es el alma divina y el alma animal, es también lo otro. Creó en el hombre dos Yetzer. Un Yetzer a lo bueno y un Yetzer a lo malo. Una tendencia a lo bueno y una tendencia a lo malo. Los animales, ¿tienen alguna de esas dos tendencias? Animales, los que ustedes conozcan. No animales de dos patas que hablan, sino otro tipo de animales. Por ejemplo, el perro, el gato. ¿Tiene la tendencia al mal o la tendencia al bien? Vos que tenés animales en tu casa, ¿qué tendencia tienen? ¿Cómo ves que tiene dos tendencias? Por comportamiento. Bueno, Sí, quieren a vos. A mí no me quieren, señor. por algo será. Yo estoy de acuerdo con los gatos. Entonces, miren ustedes el asunto como es. En realidad, el gato, si hace algo malo, no lo hace por maldad. No busca perjudicar. No dice, te voy a poner una bomba para irme yo al paraíso y vos al infierno. Es su instinto de sobrevivencia o malcriado, que ahí es culpa del humano, no del gato. Es su instinto de supervivencia. Cuando un Rottweiler te muerde, no quiere hacerte daño. Él o está entrenado, por eso te muerde mal entrenado, o el tipo es así, si te acercás o le haces algo que él interpreta como que le va a dañar, él te muerde. No dice quiero dañar a esa persona, quiero fundirlo, me quiero vengar, no. Hay algunos animales inteligentes que podría parecer que sí, por ejemplo los cuervos, pero es otro tema. Pero vos tenés gente que sí tiene tendencia al mal. Sí. O no, absolutamente. Gente que vos decís, pues yo estoy haciendo una obra de bien, estoy dedicado a ayudar a la gente, ¿por qué me querés fundir? ¿Por qué me estás haciendo daño? ¿Por qué me estás haciendo un juicio? ¿Por qué me lastimás? Y el otro dice, porque quiero. ¿Ah? Porque me molestás, porque yo quiero llegar a otro cargo político, porque me sacaste mi premio, lo que sea. No es por supervivencia. Y hay un Yetzer Tov. ¿Cuál es el Yetzer Tov? La gente que hace cosas buenas generosamente, no por esperar nada a cambio. Si vos trabajás y haces bien tu trabajo, está bien, te pagan por eso. Si vos trabajás haciendo algo bueno por alguien y no esperas nada a cambio, ¿qué es eso? El Yetzer Tov, la tendencia buena. Y dicen los sabios, el humano nace con el Yetzer Hara, igual que los animales, porque no es una tendencia al mal. El Yetzer Hara en verdad está mal traducido como tendencia al mal. El Yetzer Hara es el instinto, que habían dicho por ahí, de sobrevivir. Y eso hace que uno perciba que lo que hace el otro para sobrevivir puede llegar a ser mal. Ejemplo, si uno ve a una persona que tiene mucha hambre, que roba de la panadería un paquete de bizcochos, objetivamente el tipo quiere sobrevivir, no quiere hacer un daño. ¿Está bien? No lo hace de la manera correcta, pero quiere sobrevivir. Entonces uno diría, bueno, eso es instinto de sobrevivencia, que está mal aplicado, porque está haciéndole daño a alguien, está robando. Pero cuando vos tenés a la persona que es multimillonaria y hace una estafa impresionante y funda un país para tener más carteras Vuitton, ¿lo hace por sobrevivencia? No. Entonces hay una diferencia entre el Yetzer Hara, que es el instinto de supervivencia, y el instinto de supervivencia que se convierte en ¿qué? En necesito conseguir cosas, llenar mi ego, maltratar a los demás porque yo me siento débil en vez de trabajar sobre mí y ir al psicólogo y etc. Los gatitos son gatitos, quieren sobrevivir, o les criaron mal y listo. Los perritos lo mismo. El tiburón no te va a morder porque te odia, te va a morder porque sos comida. O te metiste con la tiburona, o te metiste donde están los huevos, o yo qué sé, en su territorio, lo que sea que su instinto le diga. Pero la gente no se produce así. La gente se produce con los dos Yetzer, y te digo de vuelta, el ser humano nace con Yetzer Hara porque es el instinto de supervivencia. Nuestras formas de vivir, nuestros entrenamientos, va convirtiendo ese instinto de supervivencia en algo negativo. ¿Tá? Y aprendemos a manipular, aprendemos a mentir, aprendemos a robar, aprendemos a hacer cosas negativas y no importarnos el daño que le hacemos a otros. Y los sabios dicen, no nace con Yetzer Tov el ser humano. ¿Cuándo se le introduce el Yetzer Tov al ser humano? ¿Cuándo? Entonces dicen los sabios, en la edad de la Bar y la Bat Mitzvah. Sea judío o no, no importa. ¿Qué es esa edad? Es la edad donde ha desarrollado ya su cuerpo y su mente y algo su emocionalidad
para poder darse cuenta que no tiene que ser una persona egoísta. Y ese es el verdadero sentido de la bar y la bat mitzvah. Que es, llegaste a una edad donde vos tenés que darte cuenta que no puedes vivir siendo un egoísta que quiere recibir todo de arriba, sino que vos también tenés que darle a los demás. Pero para que eso pueda ocurrir, no se nace con eso. ¿Qué tiene que suceder de los 0 a los 12 o 13 años? ¿Qué tiene que suceder? Ser criado en un lugar donde ¿qué hagan con esa persona? Le enseñen a qué. Le enseñan el Yetzer Hatov. Entonces le dicen, ay, los chiches hay que compartirlos. Bueno, si tenés chocolate, trae y compartir con los demás, etc. Porque es una forma de ¿qué? De ir generando el Yetzer Hatov, que adentro está, porque es parte de lo que es la Neshama, el espíritu que somos. Pero no nacemos con eso a la vista. Nacemos a la vista ¿con qué? Con el deseo de sobrevivir. Y por sobrevivir se hacen muchas cosas negativas, y ya le digo, cuando se sale de foco, se termina haciendo muchos daños. Todo eso contenido en ¿qué? En la letra Yud. Porque Dios creó al ser humano con las dos letras Yud. La letra Yud del Yetzer Hatov, la letra Yud del Yetzer Hara. Que es, como vuelvo a decir, ya lo dije tercera o cuarta vez, es la semillita de la cual crece todo. Tenemos esa Yud para lo bueno, esa Yud para lo malo. ¿De qué depende que salgamos con más para un lado o más para el otro? De nosotros, de la educación que recibimos, de cómo vamos abonando la cosa, cómo la vamos alimentando, etc. Por lo tanto, nuevamente, la letra Yud nos invita a ¿qué? A darnos cuenta que tenemos que romper con ciertas enseñanzas, romper con ciertas cosas. Por eso mismo, acá, ya para ir terminando, puse como esto con el título El arte del minimalismo, ya que la Yud es la más chiquita, llegar a un minimalismo que sea consciente. ¿Qué es el minimalismo? Es una cosa que está muy de moda. ¿Se acuerdan que les pregunté a los que estaban la semana pasada qué les parece si se pusieran obras de arte acá y no sé cuánto para darle más color a las paredes y etcétera? Pero alguien dijo, ¿qué es esto? ¿Una iglesia? No sé qué. Bueno, tener cuadros no lo hace una iglesia, pero lo que la gente tiene hoy en día es como una tendencia al minimalismo, a que las cosas sean simples, sean muy claras, sean de rectos, así. ¿Te acordás cómo antes la gente se gastaba un montón de plata en hacer edificios o casas con todo tipo de artesanías afuera? Y supongo que adentro también. ¿Lo viste? Esas artesanías impresionantes y estatuas y no sé cuánto. Y precisabas especialistas para hacer eso. Lo mismo en los muebles, con todas las volteretas y los firuletes y un montón de cosas. Y hoy en día, ¿cómo son los muebles que uno compra? Compensado, que lo armás vos mismo en casa porque es chino o brasilero, ¿no es verdad? Que se te cae, si es una silla y pesás lo que yo, se te cae. La humanidad, la primera vez que te sentás, porque la armás vos en tu casa, minimalista. ¿O no? Las casas, ¿cómo son? Unas cajas, así, cuadradas, con unos agujeros para entrar y salir y quizás para tener luz. Todo minimalista. Bueno, la Yud es minimalista. Te dice, hay cosas mínimas que uno precisa. Después uno le puede ir llenando de cosas. Prueba, a ver si la pasan. ¿Cuál de las 10 letras que vimos hasta hoy es aquella de ser la crema para el café? El extra de lo ya dado. Nada, si vamos a decir todas, Carmen. Estoy pensando. Y Yehuda la tiene 2 veces. Bueno, la Hey, la letra Hey, la frutilla de la torta. Esa dice agregarle cosas, pues está bueno agregar cosas. La frutilla en la torta le da una cosa diferente. Que haya habido mozos en la fiesta de cumpleaños que hizo acá Alejandro el sábado de mañana después del rezo, que haya habido mozos, no era necesario, pero los mozos le dieron como otro, y que las mesas estuvieran con cosas, y él haya venido de traje. Y hablar de las odaliscas que trajo. Eso no podemos decirlo porque estamos grabando. Y está la señora acá. No dijiste nada. No, ahora Jorge ya sabe que tiene que Eso me lo contó. Ya Jorge sabe que tiene que venir los sábados de mañana. Eso comió. Hubiese venido. No, dijo que tenía una fiesta. Con whisky. No. Bueno, así que acá lo que nos pide esto que yo les escribí para ustedes, basándonos en las enseñanzas, etcétera, es elegir calidad sobre cantidad. Eso es algo muy obvio, más para gente grande como ustedes, pero muchas veces no queda tan claro que lo que importa es la calidad y no la cantidad. Como nosotros, no como ustedes. Yo no soy grande, ustedes son grandes. Yo soy un niño en un cuerpo viejo. Entonces por eso me encantan los cuentos de niños, que son los más sabios de todos. Miren ustedes qué más.
Lo minimalista es esto, elegir la cantidad, no elegir la calidad. Obviamente que a veces uno precisa cantidad, obviamente, ¿está bien? Si vos precisás 2.800 bombas para romper la cosa de fusión nuclear o lo que sea eso que haya habido en Irán, bueno, precisás 2.800 bombas, ¿está bien? O precisás 10 bombas de Estados Unidos, que calidad en vez de cantidad. ¿Se entiende? A veces precisa calidad, a veces cantidad. Pero acá nos dice, elijamos no el rococó, no elijamos lo innecesario, veamos primero qué es lo realmente importante. Lo segundo es, ¿qué cosas podemos hacer que nutran nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida para estar mejor espiritualmente? Les voy a poner el ejemplo de Alejandro con el permiso de él, gracias, ya lo tengo. Él le hace muy bien venir al templo los viernes con la mamá y con la señora, y a veces cae la hermana y algún sobrino, el hijo casi nunca, porque está estudiando, está muy bien. Los míos también estudian, está muy bien, hay que estudiar. Y entonces él dice que eso le hace bien al alma. Y venir los sábados de mañana, estar acá un rato, pasarla bien, más allá de la comida y lo que, las odaliscas, etc. Él dice, le hace bien al alma, es como para él un momento de paz, de relax, de alegría y de emoción. Y vos decís, pero ¿con qué poco ya se alegra este muchacho? Es que en realidad es un tipo sabio, pues está alegrando con lo que realmente vale. Lo mismo que ustedes cuando, a pesar del frío y que a veces se aburren, que pueden estar no de acuerdo con lo que yo digo, etc., hacen el esfuerzo y vienen. ¿Por qué? Bueno, algunos porque viven a una cuadra, listo. Pero otros que viven lejos, vienen. Y si no, pues sí, es verdad, está frío y es difícil venir y es difícil estacionar. Pero se dan cuenta de lo que es importante. No porque esta clase sea importante. Lo que importa es el contacto, el hacer un grupo, el formar una identidad. Como dijo Alejandro, esta es como otra familia que él tiene. ¿Tá? Una familia que la señora conoce y acepta. Sí, mamá. Muy bien. También, No, porque es la misma familia que es una tnuá. Es la misma familia que es una tnuá para los más jóvenes. No es como la otra familia. Estamos como en la época de la tnuá. Es como una tnuá más grande. Necesitamos más janijín. Pero bueno, ya lo conseguiremos. Es como lo que está nutriendo al alma realmente. Porque mucha gente se junta, ponele. Se juntan, van, comen, hacen fiestas, la pasan bien. Y llegan a la casa. ¿Y qué tienen? ¿Qué tienen? Dolor de cabeza por el alcohol, está muy bien. Dolor de cabeza por la música fuerte. O estuvieron sin tomar alcohol, sin música fuerte. Pero cuando llegan a la casa dicen, ¿qué hicimos en, no sé, las 3 horas que estuvimos en el almuerzo, en la cena, ahí con esos amigos, esa gente? Y chusmeamos, y hablamos mal de la gente, y hablamos de política, y hablamos de fútbol. Y cuando llegamos a casa, ¿qué tuvimos de todo eso? La pasaron bien, está. Pero ¿qué tuvieron de eso? Posterior, pasarla bien es muy importante. Es muy importante pasarla bien, yo no digo que no. Pero si al pasarla bien, aparte, le pones la semillita de algo que te llena el alma, tenés algo mejor. Porque no te quedaste solamente con la pasé bien. Me la pasé bien y tengo algo más. A una persona le pregunté acá, que viene los viernes, le dije, ¿te gusta cómo hacemos el Kabbalah Shabbat, etcétera, no sé cuánto? Me dice, sí, ¿por qué? Y yo esperaba que dijera por los cantos, por mis chistes, por lo que sea. Dice, porque siempre me llevo algo. Y no que se lleva comida en los bolsillos. Siempre me llevo algo. ¿Tá? Algo que le hace bien. Y bueno, entonces simplificar nuestro... Yo sé quién se lleva la comida. Yo sé quién se lleva la comida. Simplificar, hay gente que está bien que se la lleve, pero tendría que esperar a que la gente coma. Simplificar nuestro entorno para clarificar nuestra mente. ¿Qué significa eso? Cuando estamos abarrotados de cosas, y hoy en día estamos abarrotados de cosas, que de redes sociales, que de la tele, la radio, el internet, etc. Gente joven, que yo he visto, y algún veterano también. Quizás ustedes lo hacen, ustedes lo ven. Tienen puesta, no sé, alguna porquería en la tele, porque todo lo que es en la tele últimamente es porquería, ¿no verdad? No, yo qué sé, ahora me caigo. El informativo con todas las cosas políticas y todo lo demás. Y al mismo tiempo está con las pelotitas, jugando a las pelotitas, y al mismo tiempo está charlando con alguien, se supone, pero no está dando bola, nada. ¿No conocen gente así? Sí. ¿Conocen? Alejandro, ¿vos haces eso? Acá te estás portando muy bien. Yo acá no puedo. Más que dormirte un rato, no lo sé. haces. Bueno, pero ¿conocen gente así? Yo estoy con la tele y la computadora. Y nosotros dos en la mesa, pero bueno. Pero estamos grabando, no lo quemen. Y hay gente así. ¿Vos, Denise, conocés gente así? Porque vos te juntás con gente tecnológica y cosas. Sí, pero cuando nos juntamos no tocamos pantalla.
Muy bien. Muy bien. Como mi suegra, no pantallas en la mesa. Y la primera que revisa es ella. Pero bueno, es un vicio. Pero acá te dice un mensaje muy inteligente basado en la ayuda, en las enseñanzas. Simplificar nuestro entorno. Dejar los estímulos para que sean estímulos en lo necesario. Yo a veces veo cosas japonesas, yo qué sé, algunos dibujitos japoneses que son muy lindos, así como cosas de fantasía y cosas así que me gustan. Y yo no entiendo cómo los japoneses se llenan de tantas cosas y pueden mantener el orden y que frases de colores y gestos de acá y rayitas de allá y cosas. Y así viven también en el Japón. Cuando por otro lado tenés el Japón que es todo minimalista, todo claro, todo, pero tienen como un desorden, yo no lo entiendo cómo pueden vivir así. Y cómo puede vivir así también la sociedad actual. Los que manejan acá, yo no, pero los que manejan acá, ¿se dieron cuenta qué cantidad de cosas están sucediendo al mismo tiempo y que su mente tiene que estar procesando? Y es maravilloso que no haya más accidentes. ¿Ah? Porque es tremenda la cantidad, y hay gente todavía que maneja con el celular en la mano, el mate en la otra, se los ve. Pero es tremenda la cantidad de información que están recibiendo cuando manejan, y yo por eso no manejo, porque yo no podría hacerlo. Pero no sé cómo hacen los que manejan para estar tan coordinados. ¿Ah? Pero en todo, en la vida, es así. Y la ayuda nos pide, seamos simples, la simpleza es fantástica. Y esto no lo escribí para mí, lo escribí para ustedes. Hablar menos, pero con más precisión. ¿Qué significa eso? No lo que dice Jaco, escuchá, que Dios te dio 2 oídos, no sé cuánto, para que escuche. No es eso. Es hablar menos con más precisión. A los alumnos, que a mí me encanta ser una persona justa, pero también recta, juiciosa. Ahora que soy más viejo, soy más permisivo, pero es necesario el orden y la justicia, si no el mundo es un caos. Una de las cosas que les obligo a hacer a los niños, ¿sabes qué es? Contame todo lo que te dije en 7 palabras. Creo que lo hice acá en alguna clase también. Contame todo lo que vimos hoy en 7 palabras. ¿Por qué? ¿Por qué hago esa maldad? Los obligas a resumir. Porque sos un orégono. O si te entendieron. No, al revés. Sí, está todo eso. En medio de lo de botón está bien. Primero, porque es mucho más fácil escribir 7 palabras que escribir toda una carilla. Eso seguro. Pero es la manera que uno tiene para procesar la información y ver qué es lo que realmente quedó importante, si quedó algo importante. Si vos empezás a hablar, empezás a decir cualquier cosa, a repetir, a irte por las ramas, a decir cosas que no son interesantes para nadie. Pero si vos podés resumirlo en 7 palabras, pueden ser más o menos, pero quedé en el número 7 porque me gustó. Entonces sacás mensajes muy poderosos y muchos niños se prenden maravillosamente a eso y lo hacen fantásticamente bien. Algunos hicieron bar o bat acá y ustedes lo vieron, que son gente que sabe resumir en 7 palabras toda una clase de 40 minutos con lo que es realmente importante. Porque yo te pregunto, y ya lo compruebo con ustedes cada clase cuando les pregunto, ¿te acordás que en la clase que vimos? Y yo me acuerdo todos los detalles. ¿Te acordás que vimos que la palabra Baitzer ya la estudiamos? Yo me acuerdo, ustedes no. ¿Te acordás que vimos que la letra va, no sé qué, la vimos? Acá no me suena a nadie que me diga que sí. Se agradece que sigan viniendo, porque la pasan bien en el momento y se llevan algo a la casa. Pero si yo le hiciera a ustedes este ejercicio, en 7 palabras resuman lo más importante, esas 7 palabras se la van a acordar. Pero capaz que entendieron todo, pero no saben conceptualizar. Y entonces el gran trabajo del maestro, ¿sabes cuál es? Ayudarlos a conceptualizar. Entonces no importa que lo entiendas, lo que importa es que vos lo puedas realmente entender, que es cuando vos lo puedes explicar. Una gran profesora que le enseñó profesores en el IPA por muchos años, amiga de la señora de Jaco, pero una gran profesora, que yo trabajé muchos años con ella y aprendí muchas cosas de ella, decía, si no lo sabes explicar, no lo sabes. Con esas sencillas palabras. Y creo que son 7 palabras. Si no lo sabes explicar, no lo sabes. ¿Está? Bueno, son 8. Brillante. Porque vos decís, sí, entendí todo. Bueno, decime qué dije. Y no es ser botón. La gente lo puede sentir como botón. Porque mucha gente puede decir, gracias por esas clases. La gente agradecida, la gente que madura y crece. La gente así dice, esos esfuerzos que nos hiciste hacer,
son maravillosos. Y para terminar, hace un tiempo yo fui a una fisioterapeuta y la chiquilina, una jovencita amorosa, me hacía hacer unos ejercicios, una porquería, me hacía hacer, como parecía como una yoga extraña, con pilates y todo lo demás, y yo terminaba muerto y la odiaba. Y yo llegaba a casa y decía, me duele acá, me duele allá, es peor, no quiero ir. Y mi señora decía, ya pagaste, anda. Entonces seguía yendo. Después de 2 o 3 días que terminó la sesión de terapia, le dije a mi señora, ¿sabes puede que en muchos años no siento que me duele la espalda? ¿Por qué? Porque esa chiquilina, con su conocimiento, me estaba haciendo ejercicios que yo los odiaba, porque aparte estoy gordo, etc. Y era, no me puedo mover aquí, no puedo hacer eso, me duele, no quiero, sufro. Y era solo media hora, ¿no? Imagínate si era más. Y odiaba ir a esas clases, pero seguí yendo. Y sin embargo, durante meses después, maravilloso. Cosas que no se pueden arreglar, no pudo arreglar. Pero dolores que durante años me acompañaban sin inyecciones, sin nada. Era con un esfuerzo que yo no quería hacer. Y que cuando me obligaron a hacerlo, lo odiaba. Y después me di cuenta, con humildad, que es muy importante, parece que no la tengo, pero sí, es lo más importante para aprender, la humildad. Con humildad dije, qué suerte que pagué y fui. Porque si no me hubiera perdido esto. Ahora me gustaría contratarla privado de esa chiquilina para que me haga los ejercicios por lo menos una vez por mes. Pues ya me está volviendo a doler la espalda. ¿Por qué? Porque en vez de hacer los ejercicios, ¿qué preferí? No hacerlos. No hacerlos. La comodidad, de la cual ya veremos esa letra de la comodidad en otra oportunidad que no es hoy. Para terminar, la letra Yud viene de la palabra Yad, y la palabra Yad es mano. Entonces también la letra Yud, ya les dije, es una semilla, es el punto, la base, la creación, todo esto que ya les dije no voy a repetir, pero también la letra Yud nos implica lo que, la mano para hacer cosas. ¿Sí? Porque todo muy linda la filosofía, pero las enseñanzas son para aplicar en algo. Siempre, incluso las que son abstractas, son para aplicar en algo. ¿Y cómo se puede aplicar que el clorhidrato de no sé qué, no sé cuánto? No tengo idea, pues no sé química. Pero todo sirve para aplicar en algo. Y a veces no es aplicar con la mano en el mundo físico, sino es cómo corregir cosas propias. Y con esto hemos terminado. Queda un montón de información. Si quieren les paso el PDF. Por supuesto voy a seguir trabajando de noche haciendo el video para publicárselos y darles el link para que la medianoche ya esté publicado. Y si pueden, sigan viniendo. Mañana tenemos, supongo, si no se canceló, mañana tenemos clase de crucero, no se canceló. ¿No hay nada que lo cancele? ¿Tenés una Shiva? Tengo una Shiva, sí, pero bueno. 18:30 entonces tenemos una clase de crucero, está muy linda y muy divertida. El jueves tenemos Midrash, el viernes tenemos Kabbalat Shabbat, así que los espero. Y si no pueden venir, manden a su vecino. Nos vemos. Buenas noches, gracias.